en esta hora. Amén. Que el Eterno les bendiga a todos. Tiene un pequeño título, pero más que título es como un punto de aclaración y de discusión. Es cómo es que funciona el libre albedrío. Y a través de este tema que vamos a considerar hoy, vamos a descubrir que el libre albedrío está relacionado como punto o como fase terminal, está relacionado con la cobardía o con el dominio propio. Son dos cosas opuestas. O eres cobarde o tienes dominio propio. Y lo que voy a decir ahora tiene que ver con la conjugación, o sea, la aplicación conjunta de la conciencia de sí mismo. Y esto es demasiado urgente, demasiado relevante, que cada quien tenga una conciencia de quién es. ¿Quién es? O sea, yo no voy a decir tú eres esto, tú eres lo otro, lo tienes que descubrir tú. Porque si yo te digo quién eres tú según la Biblia o según mi opinión, pues te estoy evitando la investigación, ¿no? El asunto es conocerse a uno mismo. Entonces, lo que voy a decir ahora tiene que ver con la conjugación del conocimiento, de la conciencia de sí mismo, del entendimiento, de la voluntad y de la intención. Estas 4 o 5 cosas que mencioné ahorita son concretamente personal. Y algo que se hizo mal, y me da pena decirlo porque yo estuve por muchos años hablando y predicando en los púlpitos de una manera que hoy yo digo no tiene nada que ver con la verdad y la realidad, y por eso denuncio y hablo y digo, es que los maestros, los pastores, los enseñadores de la congregación no tienen que enseñar mal a su congregación, porque los congregantes vienen, se congregan y creen que con el hecho de haber venido ya resolvieron su conflicto espiritual o ya resolvieron su futuro eterno, y no es así de simple, ¿sí? Sino que ¿para qué tenemos nosotros, por ejemplo, la oportunidad del conocimiento? ¿Para qué? Si no sirve de nada. ¿Para qué tenemos nosotros una conciencia si de nada sirven las cosas, no? ¿O para qué tenemos nosotros un nivel de entendimiento? ¿O para qué tenemos voluntad? ¿Para qué tengo voluntad si de todos modos lo que yo quiero no lo logro hacer? ¿Y para qué o a partir de qué momento o cómo debo manejar la intención? Y todo esto es parte integral del libre albedrío, ¿sí? Y bueno, yo quiero que abordemos un tema teniendo como un bonito sustento del tema en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 17, 18 y 19. Y ahí dice, por eso me ama el Padre. Vea con toda atención, por eso me ama el Padre, y vea por qué lo ama. O sea, no podemos solo leer sin ver lo que dice y sin entender lo que dice. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Verso 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Lo que acabamos de leer en relación con el mandamiento que recibí del Padre, lo que aquí dice Yeshua como mandamiento, quiere decir que esa es la finalidad de la palabra eterna de Dios. Verso 19 dice, y volvió a haber disensión entre los judíos por esas palabras. Muy bien, si todos observamos o si tuviésemos la buena voluntad de observar y de analizar el versículo o los versículos que leímos, seamos honestos o siendo honestos, vamos a descubrir que
solo lo hemos leído y pensamos que se refiere únicamente al poder de Dios para efectuar la resurrección de Yeshua. Pero si eso fuera tan simple y tan reducido, la comprensión, bueno, pues no ganamos mucho con saberlo. De todos modos, ya sabemos que resucitó y pues se acabó. Ya está resuelto todo. Entonces, pierde valor, pierde vigencia esta palabra porque ya se cumplió. No, porque si la palabra es viva, entonces hay algo que yo debo de aprender de esto. Si la palabra es viva y eficaz, entonces hay algo que tengo que investigar y llegar a una conclusión de qué es lo que yo puedo hacer para aplicar esta parte a mi vida. Y viene con el título, con el libre albedrío. La parte que a mí en lo personal me hizo llamar o la atención, me atrajo, la atención es cuando dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y luego nosotros entendemos, no, pues sí, Cristo tiene todo poder. ¿Y qué dijo Cristo? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Yeshua antes de ser levantado? Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, ¿poder para qué? Pues para hacer lo mismo. Y luego él dijo, mayores cosas que estas haréis vosotros. Es decir, él nos autoriza que nosotros lo rebasemos a él en manifestación, en efecto. Pero no resulta que todo el cristianismo de todas las generaciones pasadas, incluyendo esta, solamente se sientan y se ponen a admirar al gran personaje de Yeshua, pero no hacen la mínima intención de seguir su ejemplo, de seguir sus pisadas. Y eso es lo que se acorta el tiempo, se acaba el tiempo y tenemos que llegar a un punto donde digo, bueno, tanto tiempo tenemos la Biblia, tanto tiempo tenemos en el camino de la palabra del Señor y resulta que seguimos igual, perdón por lo que voy a decir, pero igual de enanitos, igual de inútiles, igual de incapaces. Entonces, todo lo que dijo Yeshua, mayores cosas que estas haréis vosotros, pues resulta que no fueron ciertas. Y si nosotros seguimos el ejemplo de Yeshua, pues estamos muy atrás de seguir su ejemplo, de imitarlo, de igualarlo. Y cuando él dijo, recibiréis poder, uno o la mayoría de personas han creído que el poder solamente sirve para echar fuera demonios y para saltar o contorsionarse en la presencia del Señor. Y eso es el poder. No, el poder es para transformar mi cobardía en dominio propio. Para transformar mi mediocridad en emuná, en certeza. Pues sí, porque si hace 20 años creo lo mismo que estoy creyendo ahora, prácticamente no ha habido ningún cambio, ni un crecimiento. No hay luz en la vida de alguien que hace 20 años en comparación con hoy esté igual. No ha pasado nada. Bueno, lo que estamos hablando ahorita es la prueba más grande de que este tema se origina y se destapa al analizar lo que Yeshua escribió aquí. Bueno, pero solo se trata, fíjense bien, todo esto que está diciendo Yeshua, lo que dijo en estos mandamientos, en estos versículos, dice, solo se trata de la aplicación. ¿Qué es la aplicación? El uso de estos tres condimentos que estoy mencionando. Dice, pero solo se trata de la aplicación conjunta del entendimiento, de la voluntad y de la intención. Y lo que vamos a leer ahora es lo mismo que Yeshua dijo por cuenta propia, es decir, lo que acabamos de leer en Juan 10, 17 al 19, Yeshua lo expresa de sí mismo.
Pero lo que vamos a leer en Mateo 16, 24 al 26, dice, si ustedes quieren alcanzar a ser como yo, tienen que hacer estas cosas que les estoy indicando. Y dice así, entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿quiénes son los discípulos? Los que aprenden por el ejemplo y por la costumbre. Y hay muchos cristianos que tienen que entender que no han aprendido gran cosa ni con el ejemplo ni con la costumbre, porque están poniendo sus ojos en un personaje delante de ellos, ya sea el pastor, ya sea el apóstol, ya sea su profeta. Y si el susodicho no califica y no encuadra con el estándar de Yahshua, pues pobres del resto de sus seguidores. Entonces dice aquí, entonces Yahshua dijo a sus discípulos, si alguno quiere, oiga bien, no forza a nadie. Si alguno quiere venir en pos de mí, la condición número 1 es que se niegue a sí mismo y tome su cruz y sígame. Dijo, sígame, venga siguiendo mi ejemplo. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Aquí voy a detenerme un poco para ir explicando. Yahshua menciona y dice, tengo el poder para ponerla. Yo les traduzco esta parte, tengo el poder para renunciar. Tengo el poder para negarme a mí mismo. Tengo el poder para hacer realidad lo que les voy a decir a ustedes. Y esto que dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Vamos a invertir o a conjugar estos dos versículos. Dice, porque tengo poder para ponerla. ¿Qué es poner la vida? Renunciar a una vida placentera y egoísta. ¿Y qué creen? Que muchos creyentes no tienen el poder para renunciar a sus comodidades. Muchos creyentes, muchos seguidores no tienen el poder para negarse a sí mismos. Al contrario, todo lo que quieren lo obtienen, lo buscan, lo consiguen, hacen lo posible por alcanzar, a saciar lo que quieren, estando en Cristo. Y por eso dicen, es que somos hijos de un rey. Pues sí, y piensan que porque son hijos de un rey tienen derecho a disfrutar de lo mejor. Pero ¿acaso no Cristo es el rey y él terminó ofrendando su vida en el madero? Bueno, entonces entienda esto, todo el que se acomode a una forma de vida placentera, todo el que abrace ese tipo de vida, la perderá. En otras palabras, no le aprovechará, de nada le servirá. Vaya, ¿qué sentido tendría que Yahshua solamente vino en nuestra consideración a sufrir? No tuvo nada, no tuvo barcos, no tuvo ganado, no tuvo oro, no tuvo minas y termina colgado en un madero. O sea, ¿cuál es el sentido de eso? Enseñarnos a nosotros que a esta vida no venimos a hacer tesoros, sino que venimos a aprender a manejar nuestro libre albedrío, teniendo conocimiento de nosotros mismos, conciencia de uno mismo, y a tener el ejercicio de la voluntad y entender lo que es la intención. Hay que entender eso. Y luego dice, y todo el que pierda su vida, cuando habla de ganar la vida, o de salvar la vida o de perderla, no necesariamente se refiere a muerte física. Hay que quede claro. No estamos hablando de que se trate de muerte física. Todo el que pierda su vida, ay, pues ya perdió su vida. No. Yo en lo personal, antes de estar llamado al ministerio, mis proyectos mentales eran ser un
un fuerte empresario en lo que yo sabía hacer y manejar dinero en grandes proporciones mayor a como las manejaba mi padre. Es decir, mi mentalidad estaba preparada para ser un millonario y podía hacerlo. Pero perdí eso. Esa es la parte que hay que entender. Perdí eso por causa del Eterno. Y yo les hago una pregunta. ¿Qué has perdido? ¿Qué has perdido tú por causa de Él? Si al final de cuentas tienes todo lo que has querido. Entonces vea lo que dice. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Cuándo la va a hallar? Pues al final del tiempo. Por eso Yeshua se hizo de un hombre que es sobre todo un hombre, porque se mantuvo firme en la intención y propósito de su vida. Y dijo, yo tengo poder para renunciar a mis comodidades, tengo poder para renunciar a mis placeres, a mis conveniencias, a lo que necesito, a mis necesidades, a mis gustos. Imagínense ustedes saliendo del río Jordán, que se bautiza, es bautizado, se va al desierto a ayunar por 40 días y 40 noches. Dios de la gloria, ¿en qué cabeza cabe en este tiempo que una persona ayune 40 días y 40 noches? Hay que comer bien, hay que pasarla bien. Es más, hagamos un convivio grande en celebración de que se bautizó el hermano. Pero después de bautizarse, ¿quién se va al desierto ahora? Nadie. No, para empezar lo secuestran o lo asaltan, ¿verdad? Pero para que ustedes se den cuenta lo que implica renunciar a la vida o lo que implica abrazar la vida. Y luego dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará, porque ¿de qué le servirá al hombre si se ganare un montonal de dinero? Si tuviese 1, 2, 3, 4 autos, si tuviese 1, 2, 3, 4 casas, ¿de qué le va a servir al hombre si al final de cuentas termina perdiendo su alma? Es decir, su vida. ¿O qué recompensa al final de cuentas cuando cada persona tenga que comparecer delante del Eterno, delante del Padre, diga, Señor, yo quiero sobornar, por decirlo así, la palabra sobornar. Yo quiero dar un rescate. No cuenta. Dice aquí, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Con cuánto valor le asignas a tu alma? Pues si el hombre se pudiera salvar por sus medios o por sus recursos, pues entonces en vano vino Yeshua. Y si el hombre se puede salvar por sus propios méritos, pues entonces Yeshua no funciona de nada. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que para lograr esto, debemos saber que existe una relación entre lo que uno es con la forma de ver la vida desde un punto personal. Nosotros tenemos que entender, y es lo que les decía al principio, quién eres. Eso lo tienes que descubrir tú. Cada uno tiene que descubrir quién realmente es. Y de acuerdo a lo que uno cree que es como ve la vida. Pero el día que Dios te transforme o que tú permitas la transformación de tu vida, la vas a ver de otra manera. Yo he sido procesado en las diferentes áreas de mi propia vida. Cuando estaba desempeñándome como un líder, como un seguidor religioso, como un predicador religioso, claro, yo quería otras cosas que estaban de acuerdo con lo que yo era en ese entonces. Pero cuando me encuentro con el Señor, me abraza, me ilumina y me dice, es que las cosas no son así como yo las quiero de esta manera. Y ahora veo la vida de otra manera
y me desempeño de otra manera, ¿sí? Y eso tiene que ver netamente con un punto de vista personal. Y ninguno de ustedes está obligado a pensar como yo, ni a ver la vida como yo. Pero yo les estoy dando un ejemplo. En este caso, yo he tenido que evolucionar y transformar mi punto de vista, el concepto de mí mismo y cómo veo mi vida. Y ahora, en este día, puedo decir que hay una diferencia grande de cómo veía mi vida hace 10 años a cómo la veo hoy. ¿Todo por qué? Por causa de la transformación. Ahora entiendo que a mí no me gustaría estar calificado entre los cobardes, sino entre los que tienen dominio propio. Pero para eso yo tengo que entender que el Creador me puso algo que se llama libre albedrío. Y de la manera más sencilla puedo decir que el libre albedrío es el libre ejercicio de la voluntad. En el momento cuando yo entiendo que las luchas de mi vida no las iba a resolver buscando un empleo, teniendo un trabajo o haciendo cualquier otra ocupación, tuve que entender eso y renunciar a la idea, tan solo a la idea, porque nunca me fui a alquilar por un salario. Entonces, cuando yo entiendo esa parte y cuando el Espíritu de Dios me ilumina y me revela y me dice cómo, quiero que sepan que entendí que así como Él me lo revelaba, así es como debía ser. ¿Y ahora qué creen? Ahora estoy totalmente seguro, totalmente encaminado en la dirección que el propio Espíritu de Dios ha diseñado para mí. Entonces, todos deberían tener la oportunidad de ser transformados, porque incluso Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento. Yo tuve que aceptar, incluso pedir perdón por mi forma de predicar 100% religiosa y decir, bueno, ahora voy a cambiar de acuerdo a lo como se predica la verdad. Y yo es el punto que quiero invitarles a todos. Hagan todo lo posible por tener una transformación en base a la palabra. No en base a mis dichos, sino con base y sustento en la palabra. ¿Para qué? Para que sea la palabra viva y eficaz la que esté moldeando tu vida. Así es que toda persona, incluyendo mi propia vida, para lograr esto me fue necesario entender y que debemos saber que existe una relación entre lo que uno es con la forma de ver la vida desde un punto de vista personal y en cómo se desenvuelve uno en ella. Es decir, mi desempeño, mi mensaje, mi tema ya no es el mismo de hace 10 años. Ahora hablo conforme a la revelación y no conforme al pequeño conocimiento que me había adquirido mediante otros sistemas. No. Es decir, ¿hasta dónde tengo el control yo? ¿Y hasta qué punto soy controlado? Eso es lo que Yeshua está diciendo. Yo tengo el poder. Yo tengo el poder. Incluso yo recuerdo bien que en la lectura, cuando está ahí delante de Pilatos, le dice Pilatos, ¿por qué no me respondes? ¿Acaso no te das cuenta que yo tengo el poder para liberarte o para crucificarte? Y Yeshua estaba atado de las manos, estaba arrestado. Y así arrestado, le dice, ningún poder tienes sobre mí si no te fuese dado de arriba. ¡Wow! En lugar que dijera, sí tienes toda la razón, estoy sometido a ti, estando atado él como reo de juicio para ser colgado en el madero, dijo, ningún poder
tienes sobre mí? Y se lo dijo a Pilatos, el gobernador de ese lugar. Ahora yo te hago una pregunta y póngame atención. ¿Quién tiene poder sobre ti? ¿O hasta qué tanto eres controlado? ¿O qué tan libre eres? Esa es tu tarea, es tu trabajo. Vaya, como ser humano yo también tengo una familia, también tengo hijos y también necesitamos cubrir nuestras necesidades hogareñas. También tengo un auto, también necesita gasolina, también necesita llantas. Pero aún con todo eso no me obliga a que yo tenga que ir a una fábrica, a una empresa, a decir, voy a darles 8 o 10 horas de mi tiempo para que me den una cantidad cada semana o cada quincena. Este pequeño punto es lo que hizo Yeshua. Yo tengo poder para tomar mi vida y tengo poder para volverla a tomar, para poner mi vida y para volverla a tomar. Dice 2 de Timoteo, capítulo 1, el versículo 7, y aquí vamos a decir algo que ya comienza a golpear, y dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. A ver, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Entonces, ¿de dónde viene la cobardía? Si no proviene de Dios. Porque hay tantos creyentes que son bien cobardes. Y bueno, para aclarar un poquito esto, yo quiero explicar, allí en su tema también dice, ¿qué es lo que se tiene que entender por cobardía? Y un cobarde es un pusilánime, sin valor ni espíritu para afrontar situaciones peligrosas o arriesgadas. Véalo, lo voy a volver a leer. Dice, cobarde es igual a pusilánime, sin valor ni espíritu para afrontar situaciones peligrosas. Y hay cristianos, hay creyentes que prefieren todo lo suavecito, todo lo que no represente riesgo, todo lo que no represente gasto, todo lo que no represente que tengan que dormir fuera de su cama, que de comer en otro lugar, en otra mesa. Y si alguien tiene dudas sobre lo que es pusilánime, ahí dice pusilánime, se le dice a una persona falta de ánimo. Falta de ánimo. ¿Acaso no hay en las congregaciones un porcentaje elevado de personas faltas de ánimo? Pero si les decimos que son pusilánimes, pues se escucha feo. Si les decimos que son cobardes, no, pues despiden al predicador, no, ya no vuelva a venir porque nos dijo que somos cobardes. Bueno, esa es la explicación de lo que dice Pablo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Si Dios no acondicionó al hombre con sus bolsas de aire llamadas cobardía para un accidente en su vida, tienes que entrarle a como te toque. Y eso es lo que Yeshua hizo. Padre, he venido para hacer tu voluntad, ciertamente vengo en breve. Que se haga en mí lo que está escrito en tu libro. Y cuando estaba en el Getsemaní, asfixiado, angustiado por tanta presión, que su sudor eran como grandes gotas de sangre, él dijo, Dios, la verdad, yo no quiero vivir este momento, no quiero tomar esta copa, pero no sea como yo, sino como tú digas. ¿Qué dijo?
venga. ¿Y qué dice Hebreos 12 en el verso 12? El verso 1 dice, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos agobia y puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Versículo 3 dice, el cual por el gozo puesto delante de sí menospreció lo oprobio y dijo, vamos a la cruz, vamos al madero, vale la pena. Pero hay creyentes que si llueve no vienen o no van a su templo. Que si está fuerte el aire, ay no, porque nos va a hacer daño. ¿Cómo se llama eso? Cobardía o pusilánimes. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Imagínense que dijera Yahshua, a ver, yo quiero supervisar la cruz. Quiero ver los clavos. ¿Están desinfectados? Pues no. No, entonces yo quiero clavos de acero inoxidable. Yo quiero una cruz que esté barnizada. Él no cuestionó nada. Él dijo, como venga, vamos. Él dice en el versículo de Hebreos 12:3, por el gozo puesto delante de sí menospreció lo oprobio y aceptó ser el sacrificio por nosotros. Pusilánime se le dice a una persona falta de ánimo y valor para tomar decisiones y afrontar situaciones comprometidas. El primer paso para encontrar el camino de la libertad y del poder se llama dominio propio. Dominio propio. Lo que Yahshua está manifestando al decir que Él tiene el poder para poner su vida y para volverla a tomar, es una demostración de manejar sabiamente su dominio propio. Yo quiero compartir con ustedes estos versículos. Está un poquito largo el pasaje, pero es necesario. Ahora bien, estamos en 2 Pedro capítulo 1, del versículo 3 al versículo 8. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Todo esto, de aquí saldrían unos 10 temas para hablar. Pero bueno, avancemos. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Hay que entender esto, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. No hay distinción en cosas, todas las cosas grado 1, todas las cosas grado 2, todas las cosas grado 3. Para decir, es que Yahshua tenía todas las cosas, pero en el grado 1. Nosotros como somos humanos, como somos personas malas, imperfectos, son todas las cosas, pero en el grado 3 no. En resumen, todo lo que tenía Yahshua,
también nos ha sido dado a nosotros. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Es decir, si no lo sabes o si sabiéndolo no lo quieres creer o no las quieres utilizar, ya es tu decisión. Ya es el uso de tu libre albedrío. Ya está entrando en efecto tu voluntad. Ya está entrando en efecto tu propia conciencia. Pero yo quiero que te comprendas lo siguiente. ¿Qué gana el reino de los cielos con que una persona pase sentada en su silla, en su banca, 5 o 10 años? ¿Qué está ganando el reino de los cielos si no alumbra, si no brilla la persona? Entonces, no se trata de venir y sentarse, se trata de ser una persona transformada todos los días. Por eso tenemos todas las cosas que son necesarias y que son parte de la vida y la piedad. Luego dice la parte más sobresaliente: por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de todas esas cosas, de las cuales dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Por qué hay tantas promesas que no se han ocupado, que no se han manifestado? Porque el pueblo no las sabe canalizar, no las sabe pedir, no las sabe descender o bajar del cielo, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Eso es algo que siempre va a chocar. Yo quisiera personalmente tener un poder de correrle o de cambiarle el chip a cada uno de los que oyen y decirles: deja de pensar como ser humano y ponte a pensar de acuerdo a la naturaleza divina. ¿Sí? Y dice aquí: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hace unos días atrás veíamos un versículo que está en Primera de Juan 5:19 que dice: y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y aquí dice: habiendo huido, Dios te sacó del mundo porque no es un lugar conveniente para ti, porque hay mucha corrupción en el mundo a causa de la concupiscencia. Y la palabra concupiscencia son o redunda o apunta directamente a cualquier tipo de libertinaje en deseos. Vosotros también, ustedes hagan esto, por favor. Pongan toda diligencia. ¿Qué es diligencia? Solicitud, rapidez. Tengan la iniciativa de escudriñar, de leer la palabra por su propio bien. Pongan diligencia por esto mismo. Añadid. ¿Qué es añadir? Aumentar, que vaya creciendo mi condición, mi calidad. Y bueno, aquí sobresale en el versículo 6, dominio propio. ¿Qué se debe de entender por dominio propio? Y aquí dice: el dominio propio debe ser entendido como un grado elevado de integridad y del manejo más sabio de la voluntad para saber qué es lo que uno debe soltar o dejar ir, y para saber qué es lo que debes retener y mediante qué mecanismos se va a retener. Y hay cosas que el pueblo creyente de esta generación no quiere soltar. Soltar es libérate de esa cosa que te asfixia.
Libérate de eso que te controla, libérate de eso que te oprime, libérate. Ahí tiene que ver el dominio propio. Y cuando el dominio propio se dice en términos espirituales, sagrados, correctos, es lo mismo que cuando Yahshua manifiesta y le mandan a decir a Yahshua: maestro, dice Herodes que te vayas de sus contornos. Él no quiere que prediques aquí. Retírate para que no la pases mal. La respuesta que aparece ahí dice: vayan y díganle a esa zorra. Así dice, que predico hoy, mañana, y tal día termino mi trabajo, mi ministerio. Es decir, hago lo que yo quiero hacer. Eso es el inciso A de tener dominio propio. Pero ¿sabes cuándo es el dominio propio? ¿Cuándo no funciona? Cuando tienes el televisor delante de ti y tu conciencia te dice: no has leído. Este es un buen momento para leer la Biblia. Y ya vas a leer, pero te gana la tentación y dices: pues mejor me echo una película. ¿Cómo se llama eso? No tener dominio propio. Y hablábamos al principio, o cobardía o dominio propio. Ya, como dice un dicho de por acá cerca, el buen entendedor con pocas palabras entiende. En esos pequeños detalles se pone en evidencia si una persona, no si una iglesia, no hablo de congregaciones, hablo de personas, si una persona tiene dominio propio o tiene cobardía. Entonces, dice aquí, el dominio propio debe ser entendido como un grado elevado de integridad. No corresponde esto conmigo. Escúcheme bien, yo platicaba hace unos días con una persona de un entendimiento desarrollado y exigente. Y decía: oiga, cuando a mí me invitan a comer esto o en tal lugar, yo digo: ¿de verdad quieres que esta comida sea parte de tu ser? Y yo no quiero comer eso, porque eso se va a convertir en mi ser. Y yo dije: ok, ahí tiene que ver el dominio propio, el razonamiento. Ahora bien, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Cuando no sabes quién eres, pues todo lo que tengas enfrente, bienvenido, te lo comes. O con lo que se vista el grupo en general, así se viste el susodicho que cree en Dios. Entonces no hay una diferencia porque no hay la conciencia de quién soy yo. Yo recuerdo a mi papá, a mi padre, uno de sus consejos, es decir, él decía: como siervo del Señor, siempre debes de vestir elegante. La elegancia cuesta cara, pero pues aunque no sea tan cara, pero vístete pulcramente. ¿Por qué? Porque se trata de ti. Eres tú. Pues ¿cómo vas a andar todo igual que aquel que está trastornado de su cerebro por alguna medicina que le hizo daño, por algún mal que consumió? Pues el pobrecito quisiera tener tu oportunidad, y te aseguro que si esos hombrecitos que andan por allá heridos, lastimados, tuviesen la oportunidad de vestirse bien, lo harían. Entonces, nosotros tenemos que entender que el dominio propio debe ser entendido como un alto grado o un grado elevado de integridad. Hay que saber quién es uno y del manejo más sabio de la voluntad para saber qué es lo que uno debe soltar. O sea, dejar ir.
o para saber qué es lo que debes retener y mediante qué mecanismo se va a retener, porque la palabra es dura en contra de aquellos que son cobardes, o sea, en contra de aquellos que no tienen dominio propio. Apocalipsis 21:8. Directo. Pero los cobardes, y ahí me detengo, ¿por qué los cobardes están aquí en primera fila? Porque fueron personas sin conciencia, sin valor, sin dominio propio. No se hicieron responsables de nada, no se comprometieron seriamente con su vocación de fe. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, todos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Debes de entender que lo contrario de cobardía es dominio propio. Lo contrario de cobardía es dominio propio. Y el dominio propio se traduce en poder. Y es el poder que mencionó tener Yahshua, que es igual a hacerse responsable de sí mismo, es saber y poder entender los riesgos y contratiempos de su propia vida. Pero un cobarde es todo aquel que no se atrevió a ser original y escogió seguir el camino de la colectividad. Un cobarde es aquel que no supo valorar la imagen y semejanza de su Creador. Un cobarde es aquel que no se atrevió a ser como el Padre, como Yahshua. Qué decepción y qué desilusión. Yo no le doy gracias a Dios por mis hijos, porque ahí van, pero no logro imaginar la decepción, la desilusión de un padre que ve que su hijo va de tropezón en tropezón, de caída en caída y de fracaso en fracaso. ¿Qué sentirá el padre como creador al ver a la persona? Puede ser tú, puede ser alguien más, pero ¿qué sentirá el padre cuando ve que ya se hizo viejo y que no puede? Cuando ya se hizo grande, ya lleva años sentado en una silla y todavía necesita de biberón, de mamila, de leche. No se les olvide que el tema que tocamos al inicio es cómo funciona el libre albedrío. Y hay dos caminos. Uno es la cobardía y el otro es el libre albedrío. Los cobardes van a estar calientitos por toda la eternidad. Pero los de dominio propio, los que quieran echar mano de su propio poder, tendrán un nombre nuevo. Y dice Apocalipsis, varias veces repetidas en el capítulo 2 y 3, al que venciere, le daré que se siente conmigo en el trono.
Al que venciere le daré tal. Al que venciere tendrá esto. Al que venciere. ¿Cómo va a vencer uno si no tiene poder? Claro que hay poder. Y ese poder, en este momento, yo le quiero poner por nombre, se llama dominio propio. Que el Eterno les bendiga. Muchas gracias por su atención. Bendiciones.